A todos ustedes que se acercan con humildad, con sencillez a esta celebración de la Eucaristía en este día miércoles santo dentro de esta Semana Mayor que hemos empezado a vivir desde el momento de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, llamado Domingo de Ramos. Este día miércoles también la conmemoración de Jesús que carga la cruz, llamado también Jesús el Nazareno. Y es importante la lectura que hemos escuchado en este día, porque es esa continuación de lo que nos presenta el capítulo 50 del profeta Isaías, cuando una vez más nos habla de que nosotros tenemos que aprender a escuchar. ¿Qué tenemos que escuchar? La palabra de Dios. ¿Qué tenemos que escuchar? La voz de Dios. Tenemos que tener unos oídos bien dispuestos para escuchar el mensaje de salvación de parte de Dios. Y es así como nosotros podemos llevar adelante nuestra vivencia personal con el Señor. Y es claramente como nos lo va a expresar. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. Y es que tenemos que ver también cómo es cada uno en el discipulado del Señor, cómo vive cada uno su discipulado con Cristo, y de ahí empezar a emprender ese camino de acercamiento a Jesús el Nazareno, que conmemoramos también en este día. Y es que Jesús Nazareno, Jesús sufriente, ese Jesús que padece, ese Jesús que ha sufrido tantos ultrajes, ahí es donde nosotros también tenemos que llegar. Tenemos que aguantar, tenemos también que colocar en la mano de Dios nuestra vida, porque los problemas no son más grandes que la vida que Dios nos ha dado. Y es como nosotros tenemos que aprender a escuchar en medio del discipulado que tenemos, en ese seguimiento personal con el Señor. ¿Será que yo escucho la voz de Dios en primer lugar? ¿O qué será lo que yo estoy escuchando? ¿Será que escucho la voz del mundo que me dice: ¿para qué vas a misa? ¿Para qué vive la Semana Santa? Es mejor ir al río, es mejor ir a la playa, es mejor ir a hacer otras cosas que dedicarle tiempo a Dios. Eso es lo que presenta el mundo. ¿Para qué? Para que tú le prestes oído a lo que te dice el mundo. Pero ¿qué te dice Dios? Anímate a vivir esta Semana Santa. Anímate a entregarte por completo a vivir los sagrados misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Te dice: este es un tiempo de penitencia, esto es un tiempo de reflexión y acercamiento para con el Señor. Pero para eso tenemos que aprender a escuchar. ¿Y qué vamos a escuchar? La voz de Dios. Vamos a escuchar el mensaje del Señor. Vamos a escuchar esa voz de nuestro Dios que nos habla y que nos invita a nosotros a vivir a plenitud esta Semana Santa, Semana Mayor, semana donde vivimos los acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y además, el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículos del 14 hasta el 25, nos va a presentar un hecho importante también, y es que la persona que escucha la voz de Dios no traiciona a Dios, pero la persona que no escucha la voz de Dios es la persona que traiciona a Dios. Dios te dice: ama a tu enemigo. ¿Y qué haces tú? Odias a tu enemigo. Dios te dice: ámense los unos a los otros como Él nos ha amado. ¿Y qué hace el ser humano? Tiene envidia, rencor, odio, prepotencia, codicia. ¿Contra quién? Contra su hermano.
y es lo que presenta el Evangelio de San Mateo, cuando dice así: en aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Aquí es donde se va a presentar la consumación de la traición. Uno que compartía con Jesús, uno que vio los milagros que Jesús realizaba, uno que estuvo ahí en los milagros de la multiplicación de los panes, cuando Jesús le devolvía la vida al hijo de la viuda, tantos milagros en la curación de la hemorroísa, tantos milagros que Jesús realizó, predicaciones, exhortaciones, parábola, bienaventuranzas, y este discípulo no fue capaz de cambiar, sino que vivió su mala vida. Estaba con el maestro, pero no escuchaba al maestro. ¿Cuántos de nosotros también decimos seguir a Dios, decimos ser discípulos de Jesús, pero no escuchamos al maestro? ¿Qué hacemos? Lo traicionamos. ¿Sabe cómo traicionamos en esta Semana Santa al maestro? Cuando tú no vives la Semana Santa como se tiene que vivir. Cuando tú prefieres irte al río, irte a la playa, irte a hacer otras cosas, y ahí es donde traicionas. ¿A quién? Al maestro. ¿Por qué? Porque tú no has aprendido a escuchar la voz del Señor. ¿Y qué más dice la palabra? Dice así: ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, vender a Jesús por dinero. ¿Cuántas veces vendemos nosotros al Señor por darle gusto a las cosas del mundo? ¿Por cuánto has vendido tú al Señor? ¿Cuánto te han dado por haber traicionado a Dios? Eso que te dieron no sirve para nada. Has traicionado al Señor. Judas Iscariote había quedado en que le iban a dar 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. Pero como las cosas de Dios son distintas a las cosas del ser humano, va a quedar al descubierto Judas ante Jesús, pensando que Jesús no sabía lo que estaba planeando, lo que estaba haciendo. Así mismo pasa con el ser humano cuando cree hacer las cosas a escondidas de Dios, pero Dios las conoce, Dios las sabe. ¿Por qué? Porque Dios lo conoce todo, porque Dios lo sabe todo. Y que también nos expresa el primer día de la fiesta de los panes ácimos. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, es decir, celebrar la Pascua. Y estando ya en el lugar para celebrar la cena, al atardecer se sentó a la mesa con los 12, y mientras cenaban les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Aquí es donde habrá que estar en ese momento para verle la cara a Judas, cuando Jesús dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Eso es como cuando usted habla mal de una persona y llega a una reunión y esa persona dice: yo sé que uno de ustedes está hablando mal mío. ¿Cómo queda esa persona? Así mismo tuvo que haber quedado Judas cuando Jesús les dijo delante de todos: yo sé que uno de ustedes me va a traicionar, me va a entregar, ya me vendió uno de ustedes. Y ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno. Y aquí es donde se va a ver claramente lo que es una persona hipócrita, una persona farisea, porque también los discípulos, ellos sin saber qué pasaba, empezaron a preguntarle cada uno: ¿acaso soy yo, Señor? Y empezaron a preguntarle uno por uno, hasta llegar el momento en que le tocaría a Judas.
Jesús le respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme, porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Aquí hay, antes de que Judas pudiera preguntar, una llamada de atención. Jesús le habla a la conciencia de aquel que lo va a entregar, aquel que está buscando la oportunidad para entregarlo. Y Jesús le dice: más le valiera a ese hombre no haber nacido. ¿Para qué? Para hablarle a la conciencia de ese traidor, para ver si recapacitaba y no lo iba a entregar. ¿Y qué pasó? Pues llegó el hipócrita, ¿y qué le dijo? ¿Acaso soy yo, maestro? ¿Y qué le dijo Jesús? Tú lo has dicho, ahí está. Se cayó y se quedó stand-by Judas Iscariote. ¿Por qué? Porque él era el que lo iba a entregar. Se estaría preguntando: ¿quién le habrá dicho a Jesús? ¿Quién le habrá comentado? Habrá pasado tantas cosas por su mente pensando que alguien lo había delatado, pero resulta que Judas no se daba cuenta todavía que a quien iba a entregar era al Hijo de Dios. Y nosotros somos hipócritas con Dios. ¿Cuántas veces vendemos a Dios y después venimos con una cara bien lavada a decirle al Señor que nos ayude en nuestros momentos difíciles? ¿No serás tú un hipócrita? Esta Semana Santa es para que nosotros veamos cómo estamos con Dios. ¿Será que escuchamos al Maestro o no lo escuchamos? ¿Será que perdemos el tiempo con Dios o será que tenemos una entrega por Él? ¿Cuántos Judas van a misa? ¿Cuántos Judas oran? ¿Cuántos Judas dicen estar cerca de Dios, pero son los que lo están traicionando? Recapacitemos y veamos que tenemos que cambiar, tenemos que ser diferentes, tenemos que tener una actitud no de entregar al Maestro, sino de ayudar al Maestro en servir a todos aquellos que lo necesitan. Caminemos también con Jesús el Nazareno, porque en este día también caminamos con Jesús, andamos con Jesús para vivir la experiencia del Nazareno, de ese Cristo sufriente, y que lo podemos ver reflejado en tantas personas que sufren, en tantos venezolanos que también caminan para buscar una vida mejor. Recapacitemos y veamos que tenemos que cambiar. En este día se celebra a Jesús el Nazareno. En nuestra patria Venezuela es muy común el Nazareno de Achagua, de visitar, de ir a la procesión, igual que el Nazareno de San Pablo. En este día, personas se visten de morado y van a pagar sus promesas ante Jesús Nazareno. Esas promesas que le han ofrecido y que con humildad y con sencillez van a entregárselas. Van vestidos de morado en esa señal de penitencia, en esa señal de sacrificio, de caminar también al lado de ese Jesús sufriente, de ese Jesús que carga con la cruz. ¿Cuántas personas van a pedir a Jesús el Nazareno que les ayude en sus momentos difíciles? Personas que caminan descalzas también en su peregrinación hacia Jesús el Nazareno. Esas personas cargadas también con sufrimiento, esas personas que cargan con una cruz cada día. Y te hago una invitación a ti en este día, para que en tu casa prepares también tú las estaciones para el Vía Crucis, pero esta vez con Jesús el Nazareno. En las puertas de tu cuarto, llenas toda tu casa, si es pequeña, no importa, llena de las estaciones y camina con Jesús el Nazareno por tu casa, con tu familia. Ofrécelo también por la conversión de los tuyos. Pídele a Jesús el Nazareno por tus necesidades.
esas necesidades que agobian tu alma, que agobian tu vida, que agobian tu ser. Preparas una mesita también para que juntos como familia le ores a Jesús el Nazareno, ese Nazareno sufriente, ese Nazareno que carga con una cruz sobre sus espaldas, ese Nazareno que está esperando por ti, que tú vayas también a ayudarle a cargar la cruz, ese Nazareno que espera que tú con humildad vayas y puedas estar delante de Él y que le puedas decir: vengo a ayudarte a ti a cargar con la cruz. Veo que estás sufriendo a causa de mis pecados, y tú vas y te presentas ante Él y le dices: vengo a ayudarte a cargar con tu cruz, porque tu cruz es más pesada que mi cruz. Y así lo hacen miles de personas todos los miércoles santo, miércoles dedicado al Nazareno. Personas que lloran, que salen en procesión, que caminan, que van vestidos de morado, que van también con el corazón en la mano para ir a presentárselo a ese Cristo sufriente, a ese Cristo golpeado, ultrajado, que lo han escupido, que le han colocado una corona de espinas, que está derramando sangre a causa de cada uno de nuestros pecados. Tenemos que ir ante ese Cristo sufriente y presentar también nuestra vida, presentar a tantas personas que caminan también sufriendo las necesidades y sobre todo las inmundicias de personas que han corrompido, destruido y han llevado a la miseria a tantas personas en este día, en que la iglesia con humildad se une para orar ante el Cristo sufriente, ese Cristo que carga la cruz, y que ustedes han podido ver también a través de la imagen de Jesús el Nazareno, cómo carga la cruz, cómo tiene una corona de espinas, cómo se ve sufriente cargando un peso grande, porque son los pecados de cada uno de nosotros. Ofrece también este día en sacrificio a Dios, y sobre todo no olvides de recorrer tu casa con el Cristo, con el Jesús Nazareno, con ese Cristo sufriente. No dejes pasar el día, no dediques el día para hacer cosas del mundo que te invita a alejarte de las cosas de Dios. Aprovecha este día para presentar con humildad, con sencillez tus oraciones, tu sacrificio, eso que vas a pedirle, y a ir también a descargar tu cruz, ayudarle a cargar la cruz al Cristo sufriente, a ese Jesús Nazareno que caminó, que cargó una cruz y que murió en ella por ti y por mí. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.